Primero hicimos el vídeo titulado Coches que me asustaron. Luego una segunda entrega titulada Coches que me decepcionaron. Y ahora ya la tercera, consecuencia de las anteriores. Coches de los que esperaba poco y me sorprendieron. Y me sorprendieron, claro está, para bien. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Voy a arrancar con una anécdota. ¿Pronto? Pues sí, habrá varias además. Un día, siendo director técnico de una revista, propuse un experimento a mis probadores para demostrarles lo que era tener oficio. El experimento era el siguiente. Nos iban a dejar un flamante, acaba de salir el coche, un Renault 21, la versión TXE, con el motor 2 litros. Ellos iban a probar el coche, todos, e iban a escribir una prueba del coche. Y yo iba a escribir una prueba del coche sin ni siquiera verlo al natural, ni sentarme en el coche. Simplemente con lo que conocía del coche, por la información oficial, por lo que había leído, y ojo, porque al final no dejaba de ser un derivado mejorado del Renault 18. El experimento se convirtió en una apuesta, porque ellos, muy convencidos, me dijeron, a ver, si la prueba que tú escribes, insisto, sin haber visto el coche natural, sin probarlo, es impublicable, porque no tiene sentido lo que dices, porque no se corresponde con la realidad, ganamos nosotros y nos invitas a todos a comer. Pero si la prueba que escribes sería publicable, tendría lógica, somos nosotros los que te invitamos. Bueno, era una apuesta un poco asimétrica. Gané yo, porque conociendo el coche, por toda la información que había, tenía de la marca que era mucha, por lo que había leído, porque insisto, era un derivado del R18, pues pude escribir una prueba decente. No entré tanto al detalle, no era ni tan buena ni tan precisa como cuando has probado de verdad el coche. En resumen, un listillo. Pues sí, pero es que no es tan fácil. En este caso, como os digo, era un coche que tenía mucha información, le conocía bien incluso antes de subirme a él y conocía el coche que le precedía. Pero no siempre es tan fácil, Y de hecho, hay veces que vas a probar un coche por primera vez, llevas una idea preconcebida, bueno, este coche tampoco será muy allá. Te subes, lo pruebas y piensas, pero qué bien va este coche. Y de eso va este vídeo, de 10 casos en los que mi experiencia como periodista no me impidió, bueno, en algunos coches es que tenía muy poca, pues no me impidieron que estos 10 coches me sorprendieran. Ya os he comentado alguna vez que con la ayuda de Airbnb he podido encontrar alojamientos en pueblos alejados de las carreteras principales y las ciudades. Y es que este tipo de escapadas hacen que conecte mucho más con la esencia de cada lugar. Además, creo que también es importante aportar nuestra pequeña ayuda a los comercios y la economía local. Gracias a quedarme en diferentes Airbnbs, he podido ser un vecino más del pueblo, ir a comprar el pan y algún que otro dulce a la panadería, tomar el vermut en el bar local a mediodía y sobre todo, comer. Me gusta comer bien casi tanto como conducir. Y con Airbnb tienes esa libertad de combinar algunas comidas en casa que te preparas tranquilamente con productos locales recién comprados y otras que puedes disfrutar en las tascas del pueblo, con la autenticidad de la comida local. Nada que ver con el buffet de los hoteles. Así que ya lo sabes, píllate un Airbnb y disfruta de unos días como si estuvieras en casa o en tu pueblo. Porque no es solo una forma de viajar, es una forma de vivir los sitios como si fueses de allí. Y eso, cuando viajas, no tiene precio. Opel Kadett 1984. Comienzo con un coche que probé, pero no escribí la prueba, porque en realidad era una prueba de mi prueba. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar. Cuando yo colaboraba ya con una revista, escribía, como he contado muchas veces, pues temas de slot, hacía crónicas de carreras, pero me propusieron trabajar con ellos como probador de coches. Y antes me hicieron una prueba. Esa prueba tuve la oportunidad de subirme al Opel Kadett, en concreto era el 1.6. Bueno, pues hice muchos kilómetros, probé mucho el coche y luego escribí una prueba. Esa prueba era la prueba de mi prueba como probador. Nunca se publicó, pero sirvió para que dijeran, pues este chico no lo hace mal, y me contratasen. Era
el primer Opel que probaba, pero no en el primero al que me subía. Y siempre me habían gustado los Opel, aunque los veía menos refinados que otros coches. Los veía algo más tanques, pero duros como rocas. Os hablo de coches como el Record de la serie D del 72, un coche que tenía mi tío. Pero este coche, el Kadett 1.6, me sorprendió. El motor era una delicia, gastaba poco no, muy poco. Corría, era estable, cómodo y de una calidad para mí casi desconocida en esa categoría. En esos años Opel estaba muy fuerte, mucho más fuerte que ahora. Citroën Visa GTI 1985. En esta lista hay 3 Citroën. Qué curioso. El Visa era un coche que convencía, pero no enamoraba. No era esa su función. Fue un modelo con éxito, pero que hubiese sido casi olvidado si no fuese por el interés de la marca en la competición, donde este coche, en concreto sus versiones especiales, como el 1000 pistas, con motor 1.4 de 112 caballos, tracción total, y homologado en Grupo B, cosecharon muchos éxitos. Y en línea con esa deportividad inesperada del Visa, nació la versión GTI, que era básicamente encajar el motor y subchasis delantero con las suspensiones del Peugeot 205 GTI en una carrocera de Visa. Esto, unos cuantos retoques interiores, una suspensión trasera revisada y poco más. Y no sé si por la mayor ligereza del Visa, no sé si por sus 30 milímetros extras de distancia entre ejes o por la puesta a punto, pero este Citroën no resultaba tan dulce como el 205, pero en mi opinión era más eficaz, mucho más barato y me sorprendió mucho para bien. Peugeot 205 GTX 1986. Ya había probado el 205 GTI de 105 caballos y me había gustado mucho por su equilibrio entre prestaciones, confort y facilidad de conducción, pero era un coche carísimo, mucho más que sus rivales. En esos tiempos, Peugeot había decidido que quería ser una marca generalista, pero a la vez premium, como Toyota o Volkswagen, y para eso lo que hizo fue subir los precios, así de fácil. Cuando en 1986 pude probar el GTX con motor 1.6 de 96 caballos, me pareció una opción más recomendable que el carísimo GTI con 9 caballos más. La estética era muy parecida, el comportamiento similar y resultaba muchísimo más barato. Fiat Tipo 1988. Recuerdo perfectamente la prueba de este coche porque, aprovechando la magnífica relación que teníamos con la revista italiana Quattro Ruote, me fui para Milán a probar este modelo y así anticiparnos a toda la prensa nacional. Para mí fue un viaje excepcional, del que tengo muchos recuerdos, porque ya conocía Italia, pero no a los italianos. Tuve que trabajar con ellos y moverme mucho por mi cuenta y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, que las gasolineras cerraban a la hora de comer, que todos los italianos, hasta las viejecitas de 80 años, eran auténticos aficionados a, como la llaman ellos, la máquina. Que salvo en lugares turísticos, se come a la 1 del mediodía. Que toda el agua mineral que puedas pedir es frizzante y que entre Milán y Turín hay solo 143 kilómetros, pero una distancia enorme culturalmente hablando. Y que en Italia se come casi tanto arroz, el famoso risotto, como pasta. Me enamoré de Italia aún más y sigo enamorado, pero hablemos del Tipo, que venía a sustituir al Fiat Ritmo, un coche que conocía muy bien, tanto en la versión Fiat como Seat, como Ritmo, como Ronda, prácticamente lo mismo. El coche, el Ritmo, no me entusiasmaba mucho, si he de ser sincero. Y esperaba que el Tipo fuese mejor que el Ritmo, pero sinceramente no tan mejor. Para comenzar, al natural me pareció precioso. Este diseño, que era un diseño conjunto entre Idea Institute de Turín y el Centro Stile Fiat, bajo la dirección del diseñador Ercole Spada. Las suspensiones nada tenían que ver con el Ritmo, eran excelentes. Y el motor que probé primero, el 1.6 IE de 90 caballos, era fino y progresivo. Me encantó el coche y me pareció en muchas cosas al nivel o incluso mejor que el propio Golf. BMW 318 IS, 1989. Hablo de la generación E30. Había probado, por supuesto, el 320i con motor 2 litros de 6 cilindros en línea y 125 caballos. No era un motor con muchos bajos, pero era un motor finísimo que sonaba de maravilla y subía de vueltas que daba gusto. También había probado el 318i con motor de 4 cilindros, 1.8 litros y 110 caballos.
más equilibrado que el 320 por peso, pero de escasa potencia para ser un BMW. Y de repente BMW anuncia el 318IS, con el motor del 318 pero culata de 16 válvulas y 136 caballos. Con la experiencia que tenía con el decepcionante motor Golf de 16 válvulas, de la misma potencia, pero casi 150 kilos más ligero, no esperaba, sinceramente, nada del otro mundo. Pero me pasó como pasa con otros coches notables. En unos pocos kilómetros me di cuenta de que era un coche excepcional, el más equilibrado de la gama por su valor, precio, prestaciones y diversión. Me gustó tanto que hicimos una sección especial para este coche que era lectores probadores. Y dejé este coche a varios lectores, entre ellos unos amigos míos, que eran muy de Mercedes. Bueno, probaron este coche, les entusiasmó. La anécdota es que a partir de probar este coche, todos los coches que han tenido ellos, la pareja y sus hijos, siempre han sido BMW. Renault 19 16 válvulas Cabrio, 1991. El Renault 19, ni siquiera en sus versiones más deportivas como la 16 válvulas, era un coche que despertase pasiones por su estética. El coche iba bien, pero tampoco destacaba frente a otros ni por comportamiento ni por potencia. Por comportamiento, sin duda, era claramente mejor y más progresivo que el anterior Renault 11, pero igual de subvirador. Y por potencia, el 1.8 litros de 137 caballos no destacaba frente a la competencia. Y pensé, si a un R19 16 válvulas, un coche que no estaba mal, pero tampoco era una maravilla, le quitamos el techo y encima pierde rigidez, pues va a ser peor en todo. Pues no. Los retoques de la suspensión para suavizarla hacían el coche más dulce y progresivo. El motor lucía más, porque en un cabrio necesitas más un motor que sea agradable que potente. Y estéticamente el cabrio ganaba muchos enteros frente al 3 puertas. Un modelo que, para mi sorpresa, me sorprendió mucho y positivamente. Fiat Coupé, 1993. Había visto el coche en fotos, pero no al natural, cuando me fui a la presentación nacional en España de este coupé. Ya antes de ir me chirriaba que el diseño exterior fuese obra de Chris Bangle, que nunca fue santo de mi devoción, y el interior de Pininfarina. ¿Por qué? Nadie se atrevía a diseñarlo entero. Cuando lo vi en natural, a ver, no voy a decir que me gustó, pero me disgustó menos. Y pensé, este va a ser un coche que va a ganar con los años, como así ha sido. Quizás era un modelo, una estética muy adelantada a su tiempo. En 1996, este modelo llegó a montar el maravilloso motor de 5 cilindros, 20 válvulas y turbo que desarrollaba 220 caballos. Pero el modelo que yo probé llevaba el motor de Integrale rebajado a 185 caballos. El bastidor de este coche, que ya era muy afinado, guardaba un as en su manga, el uso de autoblocante viscoso Ferguson, algo muy poco habitual en esos años. La combinación del bastidor con un motor que tenía garra pero no era salvaje gracias a renunciar a esos pocos caballos. Con el autoblocante conseguían un comportamiento de primera, eficaz y predecible. Me encantó. Audi A3, 1996. Recuerdo que era el director de una revista muy conocida, semanal. En el guión he puesto mensual, no es un error, era semanal. Y en el último momento nos llegó la información del Audi A3. Escribí ese reportaje yo mismo y con prisas. El reportaje hecho con fotos e información oficiales y cambiamos la portada y pusimos una buena foto del A3 y un titular que decía el Golf de Audi, que es la conclusión que yo saqué leyendo el dossier oficial de la marca, lo que denota que el dossier no estaba escrito muy allá. Periodísticamente fue un acierto porque la revista se vendió muy bien, pero cuando por fin pude probar el A3 me di cuenta de mi error. No era simplemente un Golf vestido de Audi, ni siquiera un Golf mejor. Es que era un coche de la categoría Golf hecho por Audi, sin duda claramente mejor y una demostración de que Audi podía hacer coches más accesibles de categorías inferiores, pero sin perder ni un ápice del ADN premium de Audi. Citroën Berlingo, 1996. Era, y sigo siendo, un verdadero fan de la C15, que como sabéis muchos de vosotros,
Es la primera prueba de coches que publiqué en mi vida. Me pareció una maravilla lo que corría, lo práctica que era y lo poco que gastaba. En una furgoneta de las que entonces se denominaban derivadas de turismo, creadas a base de unir la mitad delantera de un turismo y la mitad posterior de una furgoneta. La propuesta de Citroën con su Berlingo parecía muy sensata. Diseñar un coche desde cero pensando en hacer una pequeña furgoneta. Llegó a la redacción y me la llevé esa misma tarde. Después de 3 semáforos y apenas 1 kilómetro me enamoré del Berlingo o de la Berlingo, no sé cómo os gusta llamarla. Esperaba una furgoneta práctica, pero con ese aire tosco que tenían las furgonetas puras de entonces. Pero no, es que este Berlingo tenía la calidad de un turismo, el motor seguía siendo magnífico, el 1.9, diésel atmosférico de 71 caballos, pero el bastidor era mágico, porque conseguía un paso por curva y conseguía un confort increíbles. Iba de lujo. Para mí era claramente mejor que mi querida C15. Y os lo adelanto porque sé que hay muchos defensores de la C15. Estoy preparando un vídeo desafío entre la C15 y el Berlingo. ¿De qué parte estáis? Citroën Sara Picasso 2000. En esos años, yo era un profesional. Cuando escribía una prueba de cualquier coche, procuraba, y creo que hasta cierto punto lo conseguía, ser objetivo. Aunque reconozco que era bastante citroenista. A pesar de ello, pues el Sara o X Sara, como le llamaban entonces, no era un Citroën tampoco que me entusiasmase. Acudí a la presentación de Renault Scenic, que sí me gustó. Y cuando me dijeron que me mandaban a la redacción para probar un Sara Picasso, la verdad, esperaba que fuera un Sara, que era un coche que no seducía mucho, que iba bien, pues más alto y ya está. Lo del nombre, Picasso, eso sí, me parecía una buena idea. No fue nada fácil por temas de derechos, pero el nombre era muy bonito. Lo que pasa es que un nombre bonito no hace mejor un coche. Pero una vez que probé la Sara Picasso, me pareció genial. De repente la mecánica y el bastidor del sencillo Sara lucía mucho más. La visibilidad era magnífica, el coche era amplio y práctico. Además, muy confortable y tenía una estabilidad a prueba de bombas. Tanto me gustó que me compré uno. Mi hijo ya había nacido y necesitaba más coche. Conclusión. Por muy bueno que te creas en lo tuyo, hay que tener humildad. Para mí estos 10 coches fue un baño de humildad. Fijaos que yo admiro mucho a esos pilotos, campeones del mundo, me da igual que sean de coches, de motos, de rally, de circuito, me da igual, que cuando les entrevistan, pues dicen, sigo aprendiendo, voy viendo formas de mejorar mi conducción. Yo le decía, pero si eres campeón del mundo, eres el mejor del mundo y sigues aprendiendo. Pues sí, esa es la actitud. Como os decía, estos coches para mí fueron en una cura de humildad y aunque no se cambian el mundo, tengo muchos años de experiencia, pero sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo mucho de coches, de periodismo y sobre todo, gracias a vosotros. Muchas gracias porque con vosotros sigo aprendiendo. Coche del día. He elegido el Citroën Visa GTI porque me encantó el coche y además hice un viaje para mí inolvidable, porque acudí a las carreras de Alcañiz, son un circuito urbano, ya no se usa porque está Motorland, que es un circuitazo, pero Alcañiz, que está en la provincia de Teruel, que existe Teruel, es preciosa y muy recomendable, está digamos en el noreste de España. Me fui, cubrí las carreras, normalmente me volvía corriendo porque el lunes trabajaba, pero en esa ocasión quería probar el coche y tenía el lunes libre para probar el coche. Me perdí por Teruel, me fui hasta la costa, me volví a meter para adentro, me perdí porque es que no me cansaba de rodar por carreteras de curvas con ese coche. Tuve una comunión con ese coche que me encantó y la verdad es que me encantaría tener un Citroën Visa GTI en nuestro garaje hermético. Consultorio. Paco me pregunta si es posible hacer los cambios o qué cambios hay que hacer para convertir un Peugeot 205 GTI 1.6 de 105 caballos en la versión de 115 caballos. La respuesta es, mira, en mecánica, con tiempo ilimitado y dinero ilimitado, es posible cualquier cosa. Posible sí, recomendable no. No te metas en líos. Deja tu 205 GTI, no te voy a decir de serie, pues si quieres poner un escape, darle alguna gracia, un filtro con menos retención, alguna gracia a la centralita, pero no te compliques porque es un coche que va de lujo. Y 10 caballos, con esto que te digo van a ser 5 caballos,
no marcan una diferencia apreciable. Anselmo me hace una pregunta y una petición. La pregunta es que ¿qué coche era mejor? Si el 205 GTI o el 205 GT Turbo, y la petición es que haga una comparativa de estos dos coches. La respuesta es, primero, tomo nota de la petición, me parece una buena comparativa. Y en cuanto a cuál era mejor, es que yo te diré, no es una evasiva, es que son coches muy distintos. Es verdad que, porque estamos hablando, que no lo he dicho, del GTI, 205 GTI 1.9. Porque el 1.6 era más dulce, era más fácil de llevar, el 1.9 ya era también complicado, pero a pesar de eso era un coche más GT, por dentro un poquito más refinado, en general más refinado, incluso te diría que algo más confortable. Lo que sucede es que a pesar de tener menos potencia sobre el papel, 130 el Peugeot, 120 la segunda generación, el fase 2 del GT Turbo, el GT Turbo corría claramente más y era claramente más eficaz y también más complicado de conducir. Yo creo que es una elección muy personal. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Es un vídeo que, como os cuento cosas muy particulares, me gustaría que las comentarais y me dijerais qué os ha parecido, porque podemos seguir en esta línea de contaros mis experiencias como probador. Muchas gracias, en todo caso, por estar ahí, por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembros, por compartir el vídeo, por darnos like, por todo eso. Pero ya sabéis que para mí lo más importante es vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.